Estamos conversando con Hans Findel acerca de la ciberseguridad, también acerca de las tendencias que presentan justamente esta área para las distintas empresas. Pertenece a CIRLAB y justamente él nos va a ir comentando este tipo de materias. ¿Cómo le va? Bienvenido a Asunto Tecnológico. Buenos días, Klaus. Todo muy bien aquí. Qué Un bueno. poco, Todo muy bien aquí en teletrabajo, ya una modalidad que venimos conociendo, venimos ya tomando forma. Y que justamente la ciberseguridad ha tenido que ver justamente en este teletrabajo porque vamos utilizando los dispositivos personales en casa y en muchas ocasiones no sabemos cómo cuidarnos, cómo toma el teletrabajo justamente la ciberseguridad como lo ven ustedes, que son también un ente importante en esta misma materia. efectivamente, o sea, de partida todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia del coronavirus, impulsó fuertemente todo lo que es la digitalización y por ende también el tema de aprender de la noche a la mañana a trabajar y colaborar de manera remota. De la noche a la mañana, los equipos nos vimos obligados a confiar en una reunión, en no vernos en persona, en reducir algunas conversaciones espontáneas que agregan valor y verlo todo migrado a Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y todas estas otras herramientas que nos permiten simular un poco todo esto. Y en esa misma línea, por ejemplo, la ciberseguridad es un pilar fundamental como para poder ir cuidando al usuario, saber también frente a quién nos estamos encontrando. Sí, ahí, y a eso quería llegar. De hecho, las herramientas, las mismas estas herramientas que estamos hablando, han ido evolucionando y han ido mejorando sus protocolos de seguridad. Hay varias que se vieron envueltas en algunos temas de privacidad de información, por ejemplo. Zoom, Búsqueda de me datos. parece que para reducir sus costos, redirigió todo su tráfico a través de China, y en China le estaban quitando, estaban guardando información de todas las reuniones que pasaban por Zoom. Entonces eso tiene que ver con la confidencialidad de la información. Y si se están hablando de cosas importantes de un gobierno, se presta fácil para que haya un Wikileaks, uno de estos temas de filtración de información. También el tema, de, por ejemplo, de las contraseñas que cambian, que ahora los links, muchos links, piden una contraseña para poder entrar y que recomiendan que se vaya cambiando y que no se comparta por redes sociales, que no se comparta por WhatsApp. Todo eso es parte de la seguridad y apunta a proteger a quienes participan de las reuniones, como de lo que se conversa y de que el simple hecho de que sepan que estamos hablando Klaus y Hans en este momento, ya es meta información que entrega algo de información. Se pueden deducir ciertos factores de cosas que se pueden estar conversando. Entonces, Y todo ahí, eso por, es... y ahí, por ejemplo, ustedes, ¿qué tendencias van viendo en materia de ciberataques? ¿Para dónde está avanzando la industria? Quizá viendo también estos ataques sociales, estos ataques quizá un poco más con ingeniería social, que es un tema que hace un poco tiempo también se viene escuchando, pero ya se viene utilizando, por ejemplo, en distintas industrias, como por ejemplo el e-commerce, como también ahora que se viene Black Friday, que también son instancias donde justamente estos cibercriminales aprovechan para poder estar ahí. Sí, ahí hay varios temas súper interesantes. Partir con que, sí, pues, efectivamente, como bien dices, existen distintos tipos como capas donde se atacan a los sistemas. Uno los puede atacar desde la infraestructura, por decirlo así, los servidores donde corren. Uno puede atacar el lenguaje o el framework, cómo se construyó el software, cómo se actualiza el software. Uno puede atacar esa parte. Uno puede atacar también, por último, a quienes usan el software para acceder como si fueran un usuario normal. Para hacerte un número así como en general de todos los tipos de ataques, los primeros son automatizables y podemos hacer bots que ataquen a los sistemas. Entonces eso ya es un peligro. Y si contamos como en general, este año la tendencia es que el 2021 va a ser el año con más ataques, ciberataques en Chile de toda su historia. El primer semestre tuvimos como 2.000 millones de ciberataques y el año 2020 en total tuvimos 2.200 millones. O sea, casi estamos apuntando a una tendencia que duplica la cantidad de ciberataques. Para hacer un cálculo así como al ojo, son como 70 ciberataques por segundo. Todos los segundos están ocurriendo a distintos sistemas, a distintas personas, independiente del tamaño de la empresa, están ocurriendo 70 ataques todos los segundos. Eso es tremendo. O sea,
Y uno siempre cree, no, es que ¿cuándo me van a pasar a mí? ¿Cuándo me van a hacer tratar de robar mi contraseña? ¿Cuándo? Ocurren 70 por segundo. Te va a pasar hoy. Si no te pasa hoy, te va a pasar mañana. Es importante también educar a todos los usuarios. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo se puede ir mitigando este tipo de ataque y tomar también justamente a la ciberseguridad como un punto importante o quizás también como una inversión y no como un gasto para la empresa para que finalmente este tipo de ataques no ocurran o mejor dicho, se disminuyan al máximo de su expresión? Eso es bien importante. O sea, primero, el paso uno, a mi gusto, es tratar de identificar por dónde o qué cosas te quieren tratar de atacar o cómo te pueden tratar de atacar. Y en base a eso, generar políticas para tratar de mitigar. Por ejemplo, nosotros en Acid Labs generamos herramientas y tenemos varios especialistas que ejecutamos pruebas para verificar que el código que se está implementando sea seguro, para implementar y revisar que las redes donde se están ocurriendo las máquinas sean seguras y que no tengan acceso. Por ejemplo, no hace mucho se publicaron ciertos reportes de ciertas empresas que estaban públicos, estaban disponibles, y que lo único que había que hacer era muy difícil, apuntarle a una URL única, que en verdad no sé, eran como alrededor de 80 caracteres que no tenían ningún sentido. Pero alguien con mucho tiempo genera un programa que prueba todas las combinaciones y eventualmente también le va a apuntar. Eventualmente va a encontrar algo que tú escondiste. Si tú no estás protegiendo la información, está solamente escondida, no está realmente protegida. Entonces eso, el siguiente paso es proteger no solamente de cómo se hace ni dónde se despliega el código, sino que también asegurar que el proceso donde uno pasa desde el computador de un desarrollador, del equipo de desarrollo, hacia a una nueva versión, puede ser desde cambiar el color de un banner, cambiar una imagen, o puede ser algo mucho más genérico como agregar un chat, agregar una nueva funcionalidad en el sistema. Todo eso debe ser y ocurrir de manera segura. Y ahí, Y por por último, ejemplo, ¿sí? ustedes son una empresa con pinta digital, apuntando siempre a esta mentalidad de ser digital en todos los procesos que van realizando. Es importante tener buenos hábitos digitales también justamente para que el usuario que está tanto trabajando en su empresa como también los que ustedes van asesorando tengan este chip de seguridad y sepan hacer también ahí un trabajo bueno, ya sea de la oficina o en cualquier lugar de teletrabajo que se está haciendo. O sea, ahí nosotros hemos hecho distintos análisis y distintos como en conversaciones con clientes y con potenciales clientes, revisamos cuáles son como sus buenas prácticas y algunas las ponemos a prueba. A una empresa le realizamos simulamos ser un atacante que hacer un ataque de phishing. Claramente fue conversado entre ambas partes, con la gerencia de la empresa, y realizamos un ataque de phishing para robarle contraseñas. Accedimos a más del 23% de los datos de los empleados, más de un quinto de una empresa tecnológica. Eso quiere decir que en promedio la empresa debe tener, no sé, entre menos de 30 años en promedio. O sea, son puros nativos digitales que se ven, igual entregan sus datos casi libremente. Y eso en generaciones mayores es aún más terrible porque tienen menos, por decirlo así, menos experiencia, menos cultura tecnológica. Más allá de eso, no solamente eso, sino que también a otra empresa, haciéndole un análisis de sus vulnerabilidades, encontramos cerca de, bueno, de partida nos robamos, entre comillas, toda su base de datos de usuarios. Todas las personas de la empresa estaba pública también. Y eso se presta que si nosotros lo podemos hacer, lo podría hacer un hacker, y un hacker después implementa el ataque de phishing o de ransomware, que es incluso peor, y les roba y les secuestra información. Entonces, nosotros estamos en una campaña proactiva de buscar y tratar de mejorar la seguridad de nuestros clientes y de todo, en verdad, las empresas en Chile. Hoy en día está claramente al alza la tendencia de ciberataques, pero tenemos la ventaja, por decirlo así, de que
normalmente se inventan y se prueban nuevas cosas en Estados Unidos, en grandes empresas, en grandes países, y luego se externalizan y llegan a Chile. Eso por suerte nos da un tiempo para aprender y tratar de proteger antes de que lleguen. Y Aún ahí, por así, ejemplo, usted da la recomendación de pagar por estos datos robados. ¿Qué es lo que hay que hacer en caso de sufrir este tipo de ataques, pensando quizás en que la empresa se siente como de mano atada y no sabe quizás cómo reaccionar al momento de estar en esa posición? sí, ese es un tremendo punto. La recomendación, existe una brigada de cibercrimen, creo que se llama, de la PDI, donde la recomendación es, oye, no paguen, es básicamente lo mismo que un secuestro de las películas, no paguen, vengan a la brigada de cibercrimen y les van a ayudar. Desconozco, no tengo un dato firme de cuántos sean los datos que logren recuperar, pero sí tengo casos aislados donde sí han recuperado información y logran dar con el que generó el ataque. Entonces, eso es súper importante, porque al final es que no se vayan impunes quienes están generando un robo de información, quienes están realmente tratando de robarle a las personas y a empresas y a todo lo que sea. Y en esa línea son predecibles estos ciberataques, quizá hay que preparar a la empresa ante eventualidades, quizá entregarle ciertos tips como para poder decirle, oye, ¿sabes qué? Esto te puede ocurrir si es que recibes este tipo de correos, por ejemplo, o ir viendo quizás algún tipo de consejos dentro del mismo entorno de trabajo. Sí. Efectivamente, hay un estudio que se hizo hace poco que dice que de empresas afectadas, un 94% de las áreas de seguridad o de TI decían era prevenible el ataque. Nunca le dimos el foco, nunca le dimos una prioridad porque, como te decía al principio, ¿por qué nos iban a atacar a nosotros? Y creímos que nunca íbamos a ser nosotros. Entonces no se le dio una prioridad, se postergó el tema de seguridad y hasta que cayeron víctimas y hizo un tremendo problema. De ese 94% de esas empresas, un alto porcentaje recibieron, ¿cómo es esto?, ataques suficientemente serios como para que decirles que les costó decenas o cientos de millones de pesos el robo de la información. Por ejemplo, ¿qué te pasaría si es que tienes una empresa con 1000 trabajadores, 100 trabajadores, lo que sea, con 100 trabajadores es suficiente, y el día cuando tienes que pagar el sueldo, te roban toda tu base de datos y no sabes cuánto gana cada persona, los días que te pidieron de adelantos y vacaciones y licencias y todas las cosas que pueden pasar, y tú tienes que pagar hoy. Por ley tienes 5 días más para pagar. No es un trabajo que se pueda sacar en tan rápido, en tan poco tiempo, y te puedes ver como en la necesidad de tratar de, no sé, buscar formas creativas de resolver el problema. Hay lo que se recomienda también es guardar algún base de datos de forma local. ¿Hay algún tipo de solución como para poder tener esta información de forma un poco más optimizada quizás y también de una forma un poco más asegurada? Sí, ahí hay un parto que es súper importante, que es considerar cuáles van a ser, en todas estas decisiones siempre hay un trade-off, un balance entre guardarlo 2 veces es el doble de espacio de la información que tú quieres guardar, ya sea información de sueldo o información de lo que sea. Es guardar 2 veces la información, pero eso es lo de menos, porque al final, hoy en día, por suerte, hace 50 años era súper distinto guardar un mega que hoy en día. Hoy en día, en general, guardar en disco es barato. Es súper barato guardar decenas de gigas en las nubes grandes, GCP, Amazon y esto, cuesta de centésimas de dólar. O sea, básicamente cero. El problema es que hay que mantenerla suficientemente segura y aislada para que si te roban una, que no tengan acceso a la otra y tú puedas respaldar tu información. Entonces, ese es el esfuerzo que realmente es el que cuesta dinero, el que cuesta esfuerzo y el que tienes que generar un proceso para mantenerla al día. Porque si le guardas hoy la información, en un año más te roban la información, no puedes volver a la información de hoy, tienes que volver a una información que ojalá sea del segundo anterior. Ojalá no sea más vieja que eso, que tampoco nunca es el caso.
Me van quedando un Eso, par de consultas para ir ya cerrando. Justamente ustedes en Así Labs ven temas de ciberseguridad, buscan también acercarse a la empresa a través de este tipo de materias. ¿Cómo poder concientizar a los trabajadores? ¿Cómo poder ir generando este cambio de chip? ¿Ustedes cómo lo ven ahí? Pensando quizás en estos usuarios un poco más digitales, considerando también las distintas vertientes que hemos visto de formas de trabajo, de utilización de dispositivos móviles. Muchas veces nosotros entregamos muchos datos sin darnos cuenta y a fin de cuentas esta información es súper útil y no tenemos también la suficiente seguridad de poder compartirla. y de mantener la información confidencial privada. Ese error Sobre humano, todo, como uno dice, ¿cómo? ese error humano que uno generalmente hace y que a fin de cuentas no se da cuenta que lo está haciendo. Es algo normal y que tenemos una como tendencia de publicar más información de la realmente necesaria. En ese sentido, nosotros como empresa ofrecemos 4 sistemas y 4 herramientas para protegernos. Una es este servicio de análisis de código estático que nos permite evaluar el sistema, evaluar las vulnerabilidades, identificar posibles fallas y a la larga reduce el costo de implementación. Porque si tú generas todo tu código, te demoraste 6 meses en hacerlo y lo revisas el último día y te das cuenta que hay un problema, que estás poniendo de regalando información, el costo puede ser volver 3 meses atrás y extender en un 50% tu trabajo. Es un test que se hace tan rápido, se puede implementar todas las semanas y estar siempre al día con reduciendo las vulnerabilidades y no trabajar sobre vulnerabilidades, porque eso también ocurre. Que no te diste cuenta que generaste un bug, un error, y tus siguientes funcionalidades se basan en ese error para nutrirse. Entonces eso ya es un problema y hay que evitarlo desde el principio. Otro es pruebas de carga, que es identificar los cuellos de botella en los sistemas para que en eventos masivos, como por ejemplo Cyber Monday o un ataque de mala onda, un DDoS, el sistema sea capaz de responder y que no se caiga. O sea, muchas veces en los e-commerce, o sea, en Cyber Day, digo, vemos que las páginas se caen y que eso pasaba más hace 3 años principalmente, que páginas se caían y pasaban 2, 3 horas afuera y no. Yo no Es quería que imposible fuera nada, levantarla. uno veía una página negra. Bueno, eso se puede arreglar y nosotros ofrecemos un servicio para simular ese tipo de ataques y también el servicio claramente de arquitectura de decir, oye, ¿y cómo te ayudo a resolverlo para que no te caigas, para que esto funcione y que no se siga andando? Otro es ya netamente de seguridad y de, que se llaman los test de penetración, que con una set de test básicamente es como si contratáramos una especie de posible ladrón, aprendiz de ladrón, y revisara todas las puertas y manillas de la casa y todas las cosas para ver qué cosa está expuesta y si hay una ventana abierta, diga, yo puedo entrar por ahí, puedo hacer esto, y te identifique todos los posibles errores. Eso es a nivel de tecnología, se revisan los puertos, se revisan las aplicaciones, vulnerabilidades, endpoint, claves fáciles. Pasa también que hay muchas claves que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y es una de las claves más típicas de Internet. Y lo último, que ya es 100% para las personas, es un concepto de charlas de concientización, que son enseñarles por qué es seguro, por qué no hay que, qué información hay que compartir, qué información es privada, qué información, cómo generar una clave segura. Y algo que ya es súper difícil y que con una tendencia, la última tendencia de IA, se han ido simulando cosas que son más difíciles de entender. Un último ataque que ocurrió en Estados Unidos hace poco, llamaron por teléfono a alguien y usaron un transformador de voz mediante IA para parecerse y ser exactamente igual a la voz del CEO de la empresa. Pero podría ser algo más cercano tuyo y que te llame tu hermano, tu papá El o cuento del alguien, tío. pero con la voz de tu hermano. Y ahí tú crees, oye, salí a correr y me quebré la pata, ¿me puedes venir a buscar? Y te saltan en el lugar, o te va a pasar algo. Eso hoy en día es súper difícil y existen un montón de técnicas como para protegerse.
Y en esa línea, por ejemplo, ¿cómo está la regulación chilena para casos de ciberseguridad? Es decir, es cierto, se está trabajando en la ley, se está trabajando en una estrategia en esta misma materia y de hecho el gobierno está impulsando este tipo de acciones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es posible ir localizando este tipo de ataques, quizá ir acercando la ley a este tipo de materias o estamos lejos todavía de ir avanzando en esta materia? Hoy en día estamos lejos. Hoy en día tanto las empresas como el gobierno se están poniendo las pilas con todos los temas en general de seguridad, principalmente de seguridad en la computación, donde desde el lado de las leyes, hoy en día las definiciones son súper vagas y depende mucho de la interpretación que se le dé al momento de evaluar la ley. Hay varios proyectos de ley que apuntan a un poco a tratar de protegernos mejor, pero yo Que creo que haga se mucho está camino sí, queda mucho camino por delante. harto camino por delante y ojalá aprendamos de la gente, de los países que ya están un poco más avanzados en estos temas. Ya tienen bastante camino recorrido. Y ojalá podamos partir y hacer como un salto grande y después arreglar, porque si no, hoy en día hay un gap, una brecha muy grande entre lo que está legislado y lo que se puede hacer. Es demasiado grande y hay mucho vacío legal y cosas medias extrañas ahí. De hecho, parte de lo que tú comentabas de la inteligencia artificial y este ataque en Estados Unidos no está legalizado en nuestro país, o sea, aparte se está recién hablando acerca de estas materias, inteligencia artificial o realidad aumentada, por ejemplo, son temas, son conceptos nuevos que se están abordando en nuestro país y puede ser que ya en un tiempo se pueda escuchar un poco más de esto y se pueda ir avanzando el tema de legislación. Así es, de hecho, en el gobierno se están impulsando algunos temas hay un sandbox de IA y de bancos de información que se están disponibilizando. También formo parte de esas charlas que se han hecho esta semana, no, la siguiente parece que es la tercera charla, para entender qué tipo de información debiese publicar el gobierno para ayudar a los sistemas a tener información pública y accesible para entrenar modelos de inteligencia artificial. Porque hoy en día, claramente los que más tienen información son los que mejor pueden hacer modelos de IA, lo cual hace que la balanza parta De dispar. forma desproporcionada, exactamente. Eh, el gobierno tiene mucha información que debiese ser capaz de transparentar y que literalmente a la persona que se le ocurra pueda agregar valor. Que También sea puede hacer eso complementaria, que sea complementada por otro usuario. y que le dé más valor a todos los chilenos, ojalá. Genial. Esa es la idea. Le doy las gracias, Hans, por esta oportunidad de conversar un poco acá acerca de ciberseguridad y de estas tendencias donde claramente ustedes en Acid Labs están haciendo ahí un trabajo bastante fuerte, tanto con las empresas que van apoyando, van asesorando, como con los clientes que van trabajando en esta concientización digital que claramente ahora con teletrabajo es mucho más avanzada. Se vuelve cada día más importante. Le doy las gracias por su tiempo también y que tenga una excelente jornada. Muchas gracias a ti, Klaus. Tenga buen día.